buenas tardes, alumna Mariana. Les saluda el profesor Martín Vázquez, responsable del razonamiento verbal. Paz y bien con todos ustedes. Bueno, hemos querido iniciar esta sesión de clase número 6 con un video que has podido visualizar hace un instante. Es un video que nos invita a seguir en pie de lucha contra este coronavirus, lo que es la limpieza y el lavado de manos. Espero te haya servido de mucha utilidad. Decirle que en estos momentos difíciles, en unión de la familia, y siempre recuerda, alumna Mariana, tú lo sabes por la instrucción cristiana que tienes en la institución, de que siempre tomados de la mano de Dios y María vamos a pasar y dejar de lado estos momentos difíciles. Y no perder el entusiasmo, ya como dice la frase, yo me quedo en casa aprendiendo en familia. Bueno, con ese mismo entusiasmo y con esas ganas de seguir aprendiendo, damos inicio a la sesión número 6. Recuperamos información explícita de los textos orales que escucha empleando sinónimos léxicos y contextuales. Nuestro indicador de desempeño recupera información explícita de los textos orales que escucha seleccionando datos específicos y algunos detalles. Integra esta información cuando es dicha en distintos momentos o por distintos interlocutores. Sesgos, sinónimos léxicos, contextuales y expresiones con sentido figurado a través de un laboratorio de ejercicios vivenciales empleando la mnemotecnia. No olvides que el valor que estamos cultivando es la responsabilidad. Te invito a leer el siguiente texto. En el norte de nuestro país, churres se les dice a los niños, como en mi pueblo que se les dice guagua. Eso refleja la interculturalidad que tenemos. Mi tía, que es del norte del país, siempre me saluda así. Hola, churre. Como puedes observar ahí, te harás la pregunta, profesor, no comprendí el texto. Estimada alumna, quizás no lo comprendiste porque encontraste 4 palabras distintas, como es el caso de churres, niños y guagua, y nuevamente se repite lo que es la expresión, la palabra churre. Profesor, pero si esas palabras las podemos reemplazar por otras, creo que el texto sería más coherente. Recuerda que hicimos una clase de coherencia. Lo podemos hacer. En el norte de nuestro país, niños se les dice a los pequeños, o niños, como en mi pueblo que se les dice niños. Mi tía, que es del norte del país, siempre me saluda así. Hola, niño. Como puedes darte cuenta, estimada alumna, churri y guagua ha sido reemplazado por la palabra niño. Pero, profesor, ¿cómo se les denomina aquellas palabras que pueden ser reemplazadas por otras? Que, como puedes visualizar, churros y niños pueden ser reemplazados, pero no tienen la misma escritura, pero tienen un significado igual o parecido. Déjame decirte que en nuestro idioma castellano existen diferentes clasificaciones de palabras. Una de las clasificaciones es la que está relacionada con las relaciones semánticas, con el significado. Nuestro idioma rico, decirte que aproximadamente en nuestro idioma español existen 88.000 vocablos en una forma aproximada. Este tipo de clasificación de palabras por relaciones semánticas se le llama sinónimos, antónimos, homónimos, parónimos y homógrafos. El día de hoy vamos a ver los sinónimos. Antes de definir lo que son los sinónimos, es necesario hacerte recordar de que nuestro idioma español proviene de la mezcla de la unión del idioma latín. Recuerda que el Imperio Romano, que utilizaba el latín, conquistó en la antigüedad casi toda Europa, y eso no estuvo ajeno España, la antigua Hispania, como así se denominaba. De la mezcla del latín romano, que fue impuesto a la lengua aborígenes nativas de Hispania, de esa mezcla del latín con la lengua aborigen de Hispania, surgen las famosas lenguas neolatinas o romances, y entre ellas nuestro idioma español. Es así que nuestro idioma español ha recibido influencia de muchas culturas, como de los árabes, como de los griegos, entre otras culturas. Sinónimos. Etimológicamente proviene de 2 vocablos de origen griego: sin, que es con, y onoma, nombre, con nombre. Los sinónimos son palabras con escritura diferente, pero significado equivalente o parecido, y pertenecen a una misma categoría gramatical. Vemos 3 ejemplos. Irascible es sinónimo de colérico, ingenuidad, candidez, holgazán, abúlico. Estimada alumna del tercer año de secundaria, a continuación puedes visualizar en tu monitor una regla gramatical. Yo le llamaría una regla de oro.
Esta regla, ¿por qué de oro? Tú sabes que el oro es algo preciado, muy importantísimo. Indudablemente, esta regla gramatical es muy importantísima porque sin ella no vas a poder desarrollar con eficiencia y eficacia los ejercicios de razonamiento verbal. Y cuando te enfrentes a un examen, frente a un examen de ingreso a la universidad o en un concurso, o ya en tu mismo trabajo, mientras lees un libro, tienes que darte cuenta que para resolver este tipo de ejercicios de sinónimos, tienes que seguir esta regla. Si la premisa es un sustantivo, la respuesta será un sustantivo. Si la premisa es un adjetivo, la respuesta será un adjetivo. Si la premisa es un verbo, la respuesta será un verbo. Si es adverbio, su respuesta será un adverbio. Y esta regla de gramática la vamos a poner en práctica en los posteriores ejercicios. Clasificación. ¿Cómo se clasifican los sinónimos? Bueno, existen diversas clasificaciones según los criterios que utilicen diferentes autores, no bibliografía, pero para la presente hemos seleccionado los siguientes, que son los genéricos. Hablamos de una sinonimia absoluta, hablamos de una sinonimia relativa y hablamos de una sinonimia con diferencia de grado. ¿Qué son los sinónimos absolutos? Son también llamados totales, estimada alumna, o directos. Se les denomina así porque no varían su significado al utilizarlos en cualquier contexto. ¿Cómo así, profesor, que no varían en cualquier contexto? Por ejemplo, supongamos, puedes visualizar en la parte inferior de tu monitor la palabra blanco y algo. Por ejemplo, ese joven tenía una camisa de color blanco o de color algo. La bandera del Perú tiene entre sus colores el blanco, entre sus colores el albo. O sea, si tú te das cuenta, se está refiriendo a una misma característica en los dos contextos, a un mismo color. Y así lo utilice en cualquier contexto que sea, como te lo acabo de mostrar, blanco y albos no pierden su significado, tienen el mismo significado. Asno, borrico, ¿no? Burro, pollino, igual se refiere al mismo animalito, ¿no? Al cuadrúpedo. Si yo digo eres un tonto, ¿no? Un idiota, lo mismo. Ilustre, un ilustre. Mario Vargas Llosa, un hombre ilustre. Mario Vargas Llosa, un egregio, una persona de renombre, ¿no? Un preclaro. Gachón se le dice a la persona que le gusta ser salamero, ¿no? ¿no? Calabozo, un lugar oscuro, tenebroso, donde están las personas que han infringido la ley. Es lo mismo que yo dijera mazmorra, también se refiere a ese lugar oscuro, tenebroso, donde se encuentran las personas que han infringido la ley. O sea, si te das cuenta, en el contexto que yo lo utilice, siguen siendo absolutos, su significado no varía. Déjame decirte de que en nuestro idioma español existen pocos sinónimos absolutos. Decíamos en la definición anterior que los sinónimos son aquellas palabras que tienen un significado total, o sea, absoluto, igual, o parecido, o sea, parcial. Decirte de que en nuestro idioma existen más parciales que absolutos. A continuación, definimos. Sinonimia relativa o parciales son también llamados, como su nombre lo dice, parciales o indirectos. Se les denomina así porque varían su significado al utilizarlos en otros contextos. Aquí nos damos cuenta que en el ejemplo anterior, la diapositiva anterior, decíamos de que los absolutos no varían en ningún contexto, son totalmente iguales. Los relativos sí varían, no pueden ser utilizados en distintos contextos, son semejantes, son parecidos, parciales. Veamos esto. Supongamos el siguiente ejemplo, alterado y nervioso. Profesor, alterado, ritmo cardíaco, estoy nervioso, son absolutos, demostrémoslo. Hoy Juan ha venido alterado del trabajo, o sea, yo puedo decir hoy Juan ha venido nervioso, muy bien, perfecto. Se puede sustituir, pero ahora veamos las mismas palabras. Hemos alterado el orden de los ejercicios, un cambio, una variación. Yo no puedo decir hemos nervioseado o hemos nervioso el orden de los ejercicios. O sea, los ejercicios se pueden volver nerviosos. Indudablemente, los ejercicios no se pueden volver nerviosos. Entonces, no se puede utilizar en todos los contextos. Se les llama sinónimos relativos, parciales o semejantes. Profesor, ¿y abrir y partir? ¿Son absolutos o relativos? Veamos. Supongamos en el contexto de una naranja. Yo puedo abrir una naranja, claro, para comerla. Yo puedo partir una naranja, sí, muy bien, efectivamente. Veamos el contexto de puerta. Yo puedo abrir la puerta, sí, muy bien. Pero yo puedo partir a la puerta. O sea,
Profesor, pero sí, traigo una sierra, traigo una hacha y la parto. ¿Pero de qué te serviría? Indudablemente no te serviría. Entonces a la puerta no la puedes abrir. En la naranja, perfecto, pero en la puerta no se puede utilizar los mismos contextos, las mismas palabras. Entonces hay una variación contextual, relativos. Materia y asignatura. Yo puedo decir la materia de razonamiento verbal o puedo decir la asignatura de razonamiento verbal. Hasta ahí perfecto, pero yo puedo decir que todo elemento que se encuentra en el espacio es materia, claro, pero yo puedo decir que todo elemento que se encuentra en el espacio es asignatura, una piedra es asignatura, un árbol es asignatura, efectivamente, no, sinónimos relativos. Extenuado y agotado. Profesor, estoy extenuado, estoy agotado, perfecto. En cuanto a agua, profesor, el agua se agotó. Muy bien. Yo puedo decir, ¿el agua está extenuada? ¿El agua se puede extenuar? ¿Se puede agotar? Indudablemente, el agua no se extenúa ni se cansa. Sinónimos con diferencia de grado. ¿A qué llamamos sinónimos con diferencia de grado? Los sinónimos con diferencia de grado, estimada alumna, son aquellos que dependen de la intensidad de la palabra de acuerdo al contexto. Ojo, no confundir con los sinónimos relativos. Estamos diciendo en el contexto sí, pero dependiendo de la intensidad en la que se está dando la palabra. Por ejemplo, si yo estoy en casa y mis padres hacen una broma y eso me causa risa, yo me río. Pero supongamos esa misma broma es hecha por mis compañeros en clase y a mí no me causa una risa, sino me da algo más intenso, me da una carcajada, ¿da cuenta, no? La intensidad de risa, carcajada. Profesor, querer y amar, claro, ¿no? Una cosa es querer, más intenso es amar. Llover, está lloviendo, profesor. Ayer, a propósito, llovió, profesor. Pero una cosa es llover, garoar, y otra cosa ya es un diluvio. Acuérdate de los 40 días del diluvio, ¿verdad? La selva, más intenso, la jungla. Ruido, un pequeño ruido, se cayó, por ejemplo, no sé, un depósito, un ruido. Pero una bomba causa un estruendo, más intenso. Sinónimos con diferencia de grado. A continuación tenemos los tipos de ejercicios que por lo general comúnmente vienen en los exámenes de admisión, en los concursos, ¿no? En diferentes competencias que se desarrollan en lo que es el ámbito del razonamiento verbal, como su nombre dice, aprender a razonar con el verbo, con la palabra. Tenemos los famosos sinónimos léxicos. Tenemos ahí 3 ejercicios. 1. Aquí tienes que tener en cuenta, estimada alumna, la categoría gramatical. Recuerdas que lo hacíamos hace un momento en la presentación anterior, que hablaba de sustantivo, sustantivo, adjetivo, adjetivo, verbo, verbo, y hablaba de una premisa. Bueno, en la parte superior, en la número 1, quiero que observes en tu monitor, tenemos la premisa astuto, y en la parte inferior de astuto tenemos las 5 alternativas, premisa y alternativas. Veamos, profesor, qué significa astuto. ¿Qué es? ¿Un sustantivo? ¿Es un adjetivo? ¿Un verbo? Indudablemente no es un verbo. Y si tú te das cuenta, su respuesta no va a ser un verbo, entonces ni tampoco un verboide. Entonces, tú puedes ver que en la alternativa B tenemos el verboide entristecer, ¿no? De que deriva del verbo ahí ese verboide. Entonces, definitivamente, la B no va a ser la respuesta por categoría gramatical, ¿no? Me quedaría el resto de alternativas. Ahora veamos qué cosa es sustantivo adjetivo. Astuto. Astuto viene de qué, profesor? Viene de astucia. Dice el niño astuto. Tú no dices, tú dices el niño astucia, no dices el niño astucia, sino dices la astucia. La astucia es un sustantivo, pero de astucia sale el adjetivo astuto, ¿no? Dices el niño astuto. Toda palabra que está al lado de un sustantivo, en este caso niño astuto, es un adjetivo que está calificando el niño. Entonces, es un adjetivo astuto. En su respuesta tendrá que ser otro adjetivo. Y definitivamente la E tampoco puede ser porque lentitud es el sustantivo, lento sería el adjetivo, entonces lentitud es un sustantivo y no concuerda con la premisa astuto. Entonces me quedaría la alternativa A, me quedaría la B y la C. Entre esas está astuto. Ese niño es astuto, siempre encuentra la respuesta a todo, es bien hábil, es bien listo. Profesor, ese niño es un niño muy... Es un niño muy listo. Muy bien. Baladí. Tenemos baladí.
baladí quizás se le puede decir aquellas cosas que tienen poca trascendencia, poca importancia, como es una palabra muy común que se utiliza en los exámenes de admisión, ¿no? Baladí, trivial, insignificante. Pero si usted está que dice que es insignificante, y ahí yo veo en la alternativa B, insignificancia. ¿Por qué no marca insignificancia? Vuelvo a hacerte recordar, por la ley de la categoría gramatical. Recuerda que baladí es un adjetivo, y su respuesta tendría que ser otro adjetivo como es trivial. Insignificancia es un sustantivo, insignificante sería el adjetivo. Entonces, como es un sustantivo, la alternativa insignificancia, yo marco la alternativa adjetival, trivial, baladí es trivial, de poca importancia. Profesor, ¿y en citar? Claro, indudablemente. Si yo me podía dar cuenta ahí, ya te señalé la respuesta para que puedas visualizar ahí. Citar, profesor, ahí viene de citación, ¿no? Con H, de una persona que siempre está, lo hago, no lo hago, me atrevo, no me atrevo, una persona que es una dubitativa, profesor, pero es una categoría gramatical, es un verboide, terminación ar. Su respuesta tendría que ser otro verboide. Y titubeo no es verboide, exento no es verboide, exento es libre de algo, exilio de destierro, no son verboides, estaba entre la B y la C. Te estoy dando la respuesta. Hesitar es dudar por la ley de la categoría gramática. Profesor, muchas conjeturas están diciendo acerca del coronavirus, acerca de la enfermedad que está, de esta pandemia que se ha convertido en el país y en todo el mundo. Muchas conjeturas existen, y no hablan con claridad. O sea, estamos hablando de una suposición. Subyugar. Profesor, aquí subyugar es un verboide y como yo puedo visualizar, las 5 alternativas son verboides. Aquí, estimada alumna de 3 años de secundaria, decirte de que siempre todo alumno, para enfrentarse a un tipo de estos ejercicios, un examen de admisión, un concurso con este tipo de ejercicios, indudablemente tiene que tener un bagaje cultural, tiene que tener un acervo cultural en cuanto al conocimiento de palabras. Hablamos de 3 años de secundaria, es de suponer de que día a día vas acumulando más, un acervo, ¿no? Un cierto cúmulo de significado en palabras, ¿no? Subyugar. Viene de, profesor, antes de la época en que fuimos conquistados por los españoles, el pueblo indio estuvo subyugado, profesor, durante mucho tiempo, por muchos años estuvimos subyugados ante la corona española. Estuvimos subyugados, o sea, profesor, estuvimos sometidos ante la corona española. Nocivo. Nocivo es algo que te va a causar cierto daño, que te va a causar ¿no? una anomalía. Entonces, yo podría marcar, entre la D y la E, podría marcar insanidad. Pero ¿por qué no marco insanidad, profesor? Porque estamos diciendo de que por la categoría gramatical, nocivo no es un sustantivo, ¿no? Es un adjetivo, entonces yo marcaría como respuesta tóxico. Albedrío. Todas las personas tenemos un libre albedrío, es lo que Dios nos ha dado para elegir las cosas, ¿no? O haces esto o haces aquello, o sea, nos estamos refiriendo a que existe una libertad, ¿no? Una libertad para poder hacer las cosas. Libertad. Insurgente. ¿Qué podemos decir del insurgente? El insurgente es el rebelde, el sublevado, ¿no? Alternativa a júbilo. ¿Qué podemos decir del júbilo? Profesor, la fiesta de mi hermano, el ingreso a la universidad, mi ingreso a la universidad, supongamos de acá 2 años, 3 años, ¿no? Terminaste de secundaria. Profesor, mi ingreso a la universidad causó mucho júbilo en mi familia. O sea, causó mucha alegría, ¿no? Una exultación, ¿no? Una exultación, una alegría en toda la familia. Profesor, ¿y efebo? Efebo, dícese de la persona que goza de toda su plenitud, de toda su juventud. Ustedes son efebos, ¿no? Dice la persona doncel, ¿no? Doncel.
que es joven, una persona joven, una vigorosa, con toda la vitalidad, como lo son ustedes. Unánime. El Congreso aprobó por unanimidad un proyecto de ley. Por unanimidad, toda mi familia organizamos un paseo, o sea, total. Unánime es total. Lasitud. Lasitud, después de regresar del colegio, 3 de la tarde, llego con mucha lasitud, le dices a tus padres. O sea, ¿cómo llegas? Con un vaído, o sea, un desmayo. No, cansancio. La respuesta es cansancio. Oriundo. Quien te está hablando y quien está escuchando en este momento, en esta sesión de clase, casi una videoconferencia, diría yo, somos oriundos del Perú, somos peruanos, o sea, somos nativos de nuestro país, en el Perú. Profesor, ¿y exótico? Me llama curiosidad la alternativa de exótico. La respuesta es la A, pero exótico es lo contrario, ¿no? Es extranjero, es extravagante, es raro, ¿no? Extranjero, extravagante, raro, es todo lo que tiene que ver. Bueno, ahí puedes visualizar la respuesta, ¿no? Puedes retroceder el video y practicar. Recuerda que la práctica hace al maestro. Este tipo de ejercicios son uno de mis preferidos y de muchos estudiantes. Identifica el sinónimo contextual que corresponde a la palabra propuesta. Tenemos el siguiente ejercicio. El sacerdote es filántropo con los feligreses. O sea, el sacerdote es filántropo con los feligreses. O sea, el sacerdote, se entiende que el sacerdote es una persona en comunión con Dios. Una persona noble, humilde, de buenos sentimientos. Siempre va a querer lo bueno para nosotros, ¿no? Según el contexto, como lo está diciendo ahí, para los feligreses, para la persona. Entonces la respuesta es generoso. Luego nos dice, el estudiante se mantuvo callado en la biblioteca. Como tú has podido darte cuenta, profesor, necesitamos el diccionario para poder encontrar el significado de estos ejercicios contextuales, ¿no? No, estimado alumno. Lo que tienes que hacer es una inferencia, profesor, pero ¿cómo hago una inferencia para encontrar esa respuesta? Tienes que ver tienes que leer correctamente la oración y ver alrededor, valerte de todo el significado de las palabras que acompañan a la palabra que te están solicitando encontrar su sinónimo contextual, su significado. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, yo no sabía que era filántropo, pero al leer la palabra decía el sacerdote, feligres. El sacerdote, siendo una persona buena, noble, siempre va a querer lo mejor para nosotros. Entonces es un hombre generoso. El estudiante se mantuvo callado en la biblioteca. O sea, un estudiante, tú sabes que en la biblioteca tienes que estar como en silencio. Ahí está la respuesta. Fácil. 3. La candidez de su mirada fue la que llamó la atención. O sea, si estamos hablando de una mirada, estamos hablando de una persona, ¿no? Estamos hablando de que esa mirada de esa persona atrajo la atención. Yo no puedo decir que su mirada es limpia, no limpieza. No puedo decir que su mirada es algarabía es un júbilo, ¿no? Una alegría desbordante. Podría ser la belleza y su ingenuidad, pero yo no puedo definir exactamente. La belleza es ver la parte externa, definir, ¿no? En cierta forma una característica de lo que es bello. Pero sí puedo decir que cuando yo veo una mirada un poco ingenua me va a causar cierta atención, ¿no? La ingenuidad de su mirada fue la que llamó la atención. 4. Su hijo dilapidó todo el dinero que le dio en herencia y luego regresó. O sea, dice, todo el dinero que le dio en herencia y luego regresó. ¿Acuerdan ustedes la parábola del hijo pródigo? Su papá le dio todo el dinero, fue, lo gastó todo y luego regresó el hijo pródigo. O sea, ¿qué hizo con el dinero? Lo dilapidó. O sea, dilapidó es, lo ahorró, lo devolvió, lo exigió, ¿no? Lo gastó, ¿verdad? Lo gastó. Bueno, en el ejercicio número 5, Mario Vargas Llosa es un egregio de la literatura. Ha recibido muchos premios. Habíamos dicho en las diapositivas anteriores, hablábamos de egregio, ilustre, ¿no? Es un hombre que ha recibido muchos premios. Es un egregio, es un ilustre. Relaciona las siguientes palabras con su correspondiente sinónimo. Vemos ahí en la parte derecha con izquierda. Veamos las categorías gramaticales. Si tú eres una alumna que, yo sé que eres una alumna muy hábil, muy inteligente, te has podido dar cuenta de las categorías gramaticales. Mira, derecha, izquierda. Terminar
En la izquierda, ¿cuál es la única que tiene verboide con verboide? Finiquitar. La iniciamos con terminar es finiquitar. Ojo, y escucha, trata de grabar esta palabra porque siempre la vas a estar escuchando en tu círculo social, en el colegio, ya sea con tu familia. Dice, vamos a finiquitar lo último, o sea, vamos a ultimar, a finiquitar, a terminar los detalles, ¿no? Los últimos. ¿No? Por categoría gramatical fue fácil encontrarlo. Pasivo. Pasivo es un tipo que no tiene movimiento, un tipo inactivo. Perecer, vemos ahí, fenecer. Protocolario, solemne, vaticinio. Vamos a vaticinar que ya muy pronto, con la ayuda de Dios, con la fe en Cristo, con la familia, esta pandemia va a terminar. Vamos a vaticinar, vamos a hacer un augurio. Muy bien, estimada alumna del 3 año de secundaria, una Mariana. Muchas gracias por haber participado de esta clase. Espero que te sirvan de utilidad. Estoy muy contento porque revisando los puntajes que has obtenido en tus evaluaciones anteriores, déjame decirte que casi la mayoría, el 100%, ha obtenido notas de 16 a más. Y eso quiere decir que me están comprendiendo la clase. Si hubiera alguna duda en relación a la sesión número 6 que hemos hecho hoy día, no te preocupes, con tranquilidad, estás en familia aprendiendo. Ya regresando.